He probado los AirPods Pro durante casi 6 meses, así que tengo una experiencia y una opinión más sólida que respecto a las primeras impresiones y a la primer review que hice tras 2 semanas de tenerlo, que la verdad estaba lleno de emoción por haberlos adquirido. Pero ahora, tras 6 meses, ya tengo pues una opinión más formada y me doy cuenta de algunos problemas y también de los mejores puntos que tienen estos dispositivos de Apple. Así que en vista de todo este tiempo que ha pasado y de todos estos detalles que he aprendido, entonces me gustaría hacer de nuevo una review, pero ahora 6 meses después. Así que voy a tocar en la review diferentes cosas, diferentes aspectos y también un problema que ha sido bastante incómodo y que aún no se ha solucionado 6 meses después. Les dejo abajo en la descripción la línea de tiempo para que ustedes vayan a lo que más les interesa si es que no quieren ver todo el video. Así que empecemos hablando sobre la ergonomía. Los AirPods Pro en la primera semana tengo que admitir que los sentí algo incómodos porque cuando los ponía en mi oreja sentía que se iban a salir de ella. Y la verdad es que esta sensación duró varias semanas e incluso una vez se me llegó a caer el AirPod de la oreja derecha. Recuerdo que ya llevaba como una hora usándolo y simplemente me agaché y se cayó el AirPod, aunque lo alcancé a agarrar con la mano. Pero nunca me volvió a pasar. Es decir, tenía la sensación de que se iban a salir, pero jamás se salían de la oreja. Aunque la verdad era algo incómodo porque tenía que estar de cualquier manera empujándolo con el dedo hacia adentro. Pero la verdad es que este problema se solucionó cuando cambié las almohadillas de los AirPods. Es decir, por defecto creo que vienen con las medianas y la almohadilla que yo decidí utilizar fue la chica. Y el problema se solucionó. Ya desde allí los AirPods me quedan más cómodos. Aunque eso sí, cuando por ejemplo me río o hago una sonrisa, los AirPods tienden a salirse un poco, pero no se caen. Así que si ustedes tienen AirPods de los Pro y sienten que se les salen de los oídos o de las orejas, les recomiendo que prueben todos los tamaños de almohadilla, porque a veces se escucha bien con el tamaño que viene por defecto, pero puede que necesiten el tamaño más chico o el más grande si es que sienten muy flojos los AirPods. Pero en definitiva, yo antes tenía los AirPods de primera generación, los primeros que salieron allá por el 2016, y les puedo decir que al menos en mi experiencia eran más cómodos los AirPods de primera generación que los Pro, porque con los de primera generación muchas veces me pasaba que pausaba la música y se me olvidaba, pasaban algunos minutos o incluso horas y se me olvidaba que los tenía puestos. Eran sumamente ligeros y por la forma en la que estaban diseñados no los sentía que estaban allí. Mientras que los AirPods Pro, pues sí o sí te das cuenta de que están en las orejas porque pues tienden a sellar el canal auditivo para que obviamente mejore la cancelación de ruido. Pues son unas cosas con otras, pero al menos en mi opinión, los de primera generación eran más cómodos. También otra cosa que no me ha gustado tanto de los AirPods Pro es el gesto de apretar. Y recuerden que en los primeros AirPods el gesto era de hacer unas pulsaciones o pegarle al AirPod. Y entonces eso lo encontraba más cómodo en primer lugar porque era más rápido, simplemente le hacías la pulsación y ya. Y además de que cuando lo aprietas en el caso de los Pro, tiendes a sacar un poco el AirPod, además de que es más lento. Entonces, bueno, no es una gran cosa, no es un gran problema, pero sí es algo, un pequeño cambio que la verdad no me agradó tanto. Ahora sí, hablemos también acerca del sonido. Aquí es donde me voy a extender bastante. Y es que estoy viendo en el iPad todo lo que voy a decir. Y es que en cuanto al sonido, los AirPods, yo la verdad no soy ningún profesional en sonido, ni tampoco me considero que escuche la gran música, así que no les puedo decir yo que suenan excelente o sirven para tal cual, pero la música se escucha muy bien. Si ustedes usan audífonos inalámbricos o audífonos de los que vienen incluidos con los celulares, los AirPods Pro van a sonar incluso mejor que los que tienen. No son unos audífonos dirigidos especialmente para quienes aman el audio, sino para un usuario más o menos promedio. Así que todo se escucha bastante equilibrado, los sonidos bajos, los medios y los altos se escuchan bastante bien. Y la cancelación de ruido
es igualmente buena, les puede ayudar. Por ejemplo, yo los uso en mi salón de clases porque a veces pues hay mucha plática o mucho ruido y con los AirPods de primera generación no podía escuchar mi música. Había ocasiones que le subía todo el volumen y seguía escuchando las conversaciones de los demás. Mientras que con estos los conecto y los pongo en modo cancelación de ruido y simplemente me quedo en mi música. Nada que me pueda distraer. Y eso es genial. Pero un problema que ha habido con los AirPods Pro, ya hablando acerca, como les dije en un principio, es que Apple, digamos que la cancelación de ruido la ha disminuido en comparación a la original que tenían cuando fueron lanzados los AirPods Pro. Vamos a explicar esta situación. Así como como los iPhone reciben actualizaciones de iOS, los AirPods también reciben sus actualizaciones. Pero claro, como los AirPods son más simples que los iPhone, las actualizaciones también son menos frecuentes y menos complejas. Pero ya ustedes se han dado cuenta de que Apple ha lanzado versiones de iOS 13 muy desastrosas este año. Y parece que también lo mismo ha hecho con los AirPods. ¿Por qué? Porque en los AirPods Pro originalmente fueron lanzados a finales de octubre con la versión de software llamada 2B584. Es algo así como, no sé, iOS algo, que trae también su propio número así. En el caso de los AirPods venían con la versión 2B584, que las reviews precisamente alabaron a los AirPods Pro por la gran cancelación de ruido que tenían. Yo mismo en el video de las primeras impresiones, cuando hice el desempaquetado, la verdad quedé atónito de la cancelación de ruido. Era algo maravilloso. Pero a las 2 semanas, a mediados de noviembre, Apple lanzó una versión o una actualización del firmware de los AirPods que era la 2B588. Y algunos usuarios comenzaron a reportar con el paso de las semanas que esta versión reducía la cancelación de ruido. Ya no era tan fuerte o ya no cancelaba tan bien ruidos ajenos o externos. Y para colmo, a mediados de diciembre Apple lanzó una nueva actualización que era la 2C54. Todos pensábamos que Apple iba a solucionar ese problema, pero no, por el contrario, dejó la misma mala cancelación de ruido y para colmo los tonos bajos todavía fueron algo peor que la versión anterior. Y eso no es únicamente algo de los usuarios, sino que los medios, los propios medios que hicieron el revisado de los AirPods Pro en un inicio, certificaron que sí, con el paso de las actualizaciones que recibieron, la cancelación de ruido y la calidad de los tonos bajos se vieron afectadas. Y esto es algo incomprensible en primer lugar porque una actualización tiene que empeorar el rendimiento de un dispositivo. De hecho, yo mismo, cuando utilicé los primeros días los AirPods Pro, que obviamente venían con la versión original, noté que incluso me dolía la cabeza un poco, nada más era una leve molestia cuando utilizaba el modo cancelación de ruido. Y con el paso de los días se quitó. Y probablemente se debió a que la cancelación de ruido con la actualización fue disminuida. Entonces, es algo que Apple yo creo debería de dar opción a los usuarios si quiere disminuir la cancelación de ruido o no. La realidad es que muchos usuarios le han preguntado a Apple por medio del soporte por qué hizo esto o si va a lanzar una actualización futura para corregirlo. Simplemente Apple no ha dado respuesta. Sí que es cierto que si uno consulta y tiene unos AirPods Pro y se queja ante Apple de esta situación, Apple te envía unos nuevos AirPods y obviamente tú le devuelves los que tenías antes con la versión anterior a la 2C54, porque esa versión fue aniquilada, ya no está de manera pública, sino la 2B588. Pero esa versión de todos modos ya venía con una cancelación de ruido disminuida. El punto es que ahorita, tras 6 meses después, Apple no ha lanzado nada para arreglar esa situación. Y es que los AirPods no se puede revertir el firmware a diferencia de los iPhone, que sí se pueden volver a otras versiones de iOS siempre y cuando esté firmada. Los AirPods no hay remedio. Yo sigo atascado con esta versión y no sé cuándo Apple lo vaya a solucionar. Y es algo realmente incómodo
sobre todo considerando el precio del producto. Ahora pasemos a otro punto, que es la integración con iOS. Aquí no tengo ninguna queja. Los AirPods Pro, que obviamente son de Apple y como se debería de esperar, funcionan a la perfección con iOS. En comparación a los de primera generación que tenía, estos se emparejan instantáneamente con el iPhone, y cuando voy al iPad también los puedo sincronizar de manera instantánea. Aunque eso sí, cuando desconecto el Bluetooth y quiero volver a conectarlos, o los quito del iPad para conectarlos con el iPhone y luego me quiero devolver al iPad, no es tan fluido como uno podría esperar. Ahí yo creo que Apple sí podría mejorar. Pero en general, ya en conclusión de los 6 meses que han pasado, puedo decir que yo he disfrutado mucho los AirPods Pro, porque sobre todo desde que compré los de primera generación noté que les faltaba la cancelación de ruido. Y estos, aunque se ha visto ligeramente disminuida, sigue siendo mucho mejor que no tenerla. Ustedes deberían de comprar los AirPods Pro. Bueno, en realidad depende de su situación. Si ustedes no tienen ningún audífono y desean comprar unos AirPods, les recomendaría valorar si de verdad necesitan la cancelación de ruido o no. Porque es cierto que los AirPods Pro son superiores en casi todo aspecto a los AirPods de segunda generación, pero la única gran diferencia es la cancelación de ruido, más allá del diseño o de alguna otra funcionalidad. Si ustedes son un usuario más casual que utiliza sus audífonos, por ejemplo, cuando salen del trabajo o cuando van a él, o en su casa para ver alguno que otro video, les recomendaría que compren los AirPods de segunda generación. Son más baratos y encima tal vez más cómodos. Pero en cambio, si ustedes desean tener la mejor calidad de audio en cuanto a AirPods y necesitan la cancelación de ruido porque trabajan en ambientes ruidosos, o por ejemplo en la escuela, o en fin, vayan por los AirPods Pro. No son los que tienen la mejor cancelación de ruido. Por ejemplo, ahí están los Sony o los Bose. No son tampoco los que tienen el mejor sonido, pero son los más fáciles de integrar con iOS. Y con eso basta y sobra para recomendar su compra. Así que díganme en los comentarios si ustedes lo tienen. También suscríbanse al canal y síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo hasta la próxima.